Bienvenidos a Teoría General del Estado, a esta sesión 4. El día de hoy vamos a hablar ya de unos elementos que son constitutivos del Estado y sobre todo su conformación. En esta sesión cuarta, lo que va a ir determinando son cada uno de estos componentes que son determinantes en la teoría del Estado, el concepto del Estado y los elementos que conforman este Estado. Para ello vamos a hablar sobre las teorías jurídicas del Estado. ¿A qué se refiere? Existen diferentes maneras de poder conceptualizar, sobre todo el origen tanto jurídico como también conceptual que ha tenido la palabra Estado como tal y como estudio. De esta manera vamos a determinar que en la doctrina Santo Tomás hace una relación de la naturaleza del Estado desde todos los aspectos como objeto, como doctrina o teorías, y como las doctrinas que asignan al Estado una naturaleza de sujeto de derechos. El Estado como objeto, ¿qué vamos a entender por ello? Como el establecimiento. Se supone a la existencia de un sujeto al cual vamos a referirlo. ¿Esto qué significa? Vamos a tener una conceptualización entre que el Estado surge de concebir el tema de los dominadores, los gobernantes y los dominados, los gobernados. Esta relación que surge por la propia naturaleza de la sociedad, habla esa forma de estudio de la teoría, es que el Estado surge de esa conceptualización, de la forma de ir distinguiendo estos dos elementos. Como una relación jurídica, otra de las formas para poder concebir el Estado, se establece en los primeros preceptos, es de una relación jurídica. Existe y se observa en que existen esos gobernantes y gobernados una relación. Y esa relación también emana también de una serie de derechos y obligaciones y que se van entablando en una situación jurídica. Es la base real del Estado. Existen temas relacionados con el sujeto, a cambio entre los gobernantes y gobernados, la creación de nuevas relaciones. Es decir, conforme el Estado va avanzando y sus conceptualizaciones, tanto de temas de moral, de ética, los va adaptando a la sociedad, ese va creando nuevas formas de ir relacionándose. La teoría explica que las relaciones entre los órganos estatales con los individuos y de los órganos del Estado entre sí. ¿Qué significa? Que esas conceptualizaciones de forma de organización administrativa tienen una relación entre quienes ejercen y quienes son los que están sujetos al poder. Estas dos formas hablan sobre la naturaleza del Estado como una ficción jurídica y donde adoptan una posición negativa en lo que respecta a su realidad. ¿Qué significa ello? Que dentro de los conceptos del Estado hay una parte que determina que el Estado es parte de una ficción que surge del ser humano. Sin embargo, esta propia ficción va tomando una naturaleza en donde se le va a determinar como una persona capaz de obligarse y también de cumplir sobre estas mismas obligaciones, pero que también es sujeto de derechos. El Estado sujeto de derechos. El Estado en una naturaleza de sujeto de derechos es lo que hace un reconocimiento a un orden jurídico. Y ese orden jurídico es lo que le da la creación. Podemos hablar también de otras formas de organizaciones de ese orden jurídico que son las personas morales. El Estado también es una persona moral. Son entes de quienes se considera una personalidad jurídica o moral y están sujetos a derechos con las personas, tanto con privados como de otras formas de organización, y que atribuye la capacidad de ser sujeto también de derechos. Esos sujetos de derechos en el orden jurídico se les atribuye la adjudicación de derechos de manera intrínseca porque tienen personalidad. ¿Qué significa esta personalidad? Que tiene reconocimiento dentro de la normatividad legal. Estos sujetos de derechos tienen la capacidad de concebirlos y ejercitarlos sin importar que su base se encuentre en un conjunto de variables de relaciones humanas, ya que gira en torno de esta unidad. ¿Por qué? Porque recuerden que también puede relacionarse en esta parte privada. Y la teoría fundamental del Estado explica, como atómica o individualista, la existencia de un individuo real que tiene un reconocimiento como una persona, y colectivista o universalista, que existe un Estado, un individuo, y que se le atribuyen derechos y considera el Estado como un sujeto también de derechos, es decir, que pueda tener esa potestad, sobre todo, y que se lo reconoce la normatividad. La doctrina de Santo Tomás en la naturaleza del Estado establece la sociedad se hace imprescindible en la presencia de una fuerza de un poder
que proporcione. Es decir, necesitamos algo superior que determine la fuerza y el poder, con la finalidad de ejercer el bien común. Recordemos que esta unión de individuos, habla la teoría, reconoce a algo superior que pueda brindar sobre ellos una potestad para ser acreedores a sanciones con el fin de preservar el orden. Y la causa final de esta esencia de naturaleza del Estado puede ser la realización o a la sumisión del orden jurídico, es decir, que nos sujetamos a lo que disponga la propia ley. La causa eficiente considera que la naturaleza del hombre, por su indigencia social, vive asociado a sus semejantes. Esto significa que el hombre, por su propia naturaleza, requiere de esa parte esencial de convivencia. La causa material, la comunidad humana, origina de manera natural por la asociación de los mismos hombres que necesitan vivir agrupados. La causa formal, que existen comunidades humanas que imponen un orden sobre la unidad porque esa es su función que tiene que realizar, y la causa final, que es el bien común, la razón política de la comunicación o de la comunidad política, que es la combinación mutua de todos los esfuerzos que se van realizando por parte de esta empresa política que es el Estado. El concepto del Estado, hay muchos tipos de conceptos dentro de la propia teoría del Estado, del ejercicio de tal. Sin embargo, vamos a hablar sobre las partes fundamentales y comparado con los que existieron y con el concepto actual y moderno de lo que es el Estado. La noción e idea del Estado según Blatchley, la teoría afirma que la noción o concepto se encuentra determinada por una naturaleza y caracteres. Estos caracteres tienen que ver conforme a la investigación, que el investigador debe tener un concepto del mismo. El simple conocimiento histórico, es decir, cómo fue pasando de una generación a otra las conceptualizaciones o el concepto que tenía cada una de las sociedades conforme vaya pasando los tiempos, y esos también cómo fueron cambiando y cómo fueron cambiando y modificando las etimologías sobre la conceptualización de lo que es la palabra Estado o lo que comprendían por el Estado, y la elaboración de apoyarse en los datos de una realidad para poder llegar a conclusiones verdaderas y obligatorias. Estos que esas sociedades cómo se fueron comportando y asumiendo también los roles que les correspondían, y que para poder estudiar esta teoría se requiere especialmente de todos los datos que fueron llegando y a las conclusiones que estas generaciones fueron determinando. Una parte es simplemente una parte histórica, y en esta es la conceptualización propia y el análisis que hicieron para determinar del qué es el Estado y el por qué surge el Estado. Jelinek habla sobre dos tipos de Estado, y este habla sobre una teoría del tipo empírico. Corresponde a la noción del concepto de Bluntschli y toma la consideración en los estados históricos, tomando como base el Estado para lo que ha existido o porque él existe, y esto se ha servido de la base para nuestras generalizaciones. Significa que todos los conceptos que van tomándose también han logrado concretar sobre cómo se han ido tomando de manera general estos conceptos, y al final de cuentas ya vamos puntualizando poco a poco a lo que es el concepto moderno. Y ha existido una historia, y estos tienen que referirse a la época determinada, es decir, como una línea del tiempo va determinando cómo fue evolucionando, pasando por las diferentes formas de Estado, desde la monarquía, la sociedad comunista, la sociedad capitalista, pero todas las conformaciones que se han ido erigiendo, cuáles fueron sus puntos de desarrollo y los puntos de quiebre. El concepto social del Estado. El Estado es una creación humana. Habla sobre que eso va surgiendo por estas mismas relaciones y la variedad también de sociedades que han surgido. Y esta sociedad humana acepta como permanente el territorio correspondiente, se sujeta a un poder soberano, crea y define su propio derecho y su estructura jurídica, así como obtiene los componentes esenciales para poder considerarse como partes esenciales. El Estado presenta una unidad indisoluble y como partes que componen la vida del resultado de la nación. Aquí vamos a ver otros conceptos como son el tema de la nación, la población. El Estado, esta presencia humana con el género próximo de la definición de existencia, tiene un territorio, un poder, un orden jurídico,
una teleología peculiar que consiste en la combinación entre el esfuerzo de obtener el bien común temporal, es decir, que se sujetan a todos esos tipos de derechos y obligaciones con el fin de preservar el orden. Las características esenciales es que tiene una soberanía, el ejercicio del poder, que no hay nada más allá de este poder, la personalidad moral y jurídica para ser sujeto de derechos y obligaciones, y la sumisión del derecho, que significa la necesidad de estructurar el Estado y funcionamiento regulados por un orden jurídico que es imprescindible y sobre todo necesario para que tenga esa conceptualización y ese orden por el cual se tiene que estar sujetando. Los elementos anteriores del Estado hablaban dentro de los mismos conceptos el tema de la población, el territorio, los derechos y fines políticos. Sin embargo, se han considerado de la parte dogmático del ejercicio del derecho tres fundamentales: el territorio, la población y el gobierno. Vamos a hablar primeramente de el elemento humano. El elemento humano es que el hombre, con base a lo que ha sustraído, se encuentra en un grupo de hombres que se relacionen, que son libres dotados de la vida y que tienen fines específicos, los cuales se han unido para conformar a este Estado. La parte del territorio, que el espacio donde viven los hombres para agruparse ya se encuentra definido en un área específica, considerándose esta superficie terrestre. Y los elementos constitutivos, que es el poder político, el orden jurídico y la finalidad o teleología específica del Estado, que consiste en ese bien común. La persona humana, todos los problemas giran en torno a los seres humanos, en su manera general. Persona es aquello es perfectísimo de toda la naturaleza. Las personalidades y la personalidad, la persona material, está constituida por el cuerpo y lo material, el organismo biológico tomado exclusivamente en aspectos somáticos. Eso es en las cuestiones de la personalidad o personalidades de temas humanos. La persona social, la persona espiritual, y dentro de las personas hay tres aspectos fundamentales: el psicológico, el metafísico y el aspecto moral. Esto en grandes dimensiones son dentro de las conceptualizaciones para determinar lo que es la persona humana. La población. La población se encuentra repartida en diversos estados. Sin embargo, ¿qué es lo que vamos a tomar en consideración de la población? Algunos conceptos como lo que es la sociedad, que es la unión de hombres basada en los distintos lazos de solidaridad. La población, que se advierte sobre el conjunto de hombres en sentido aritmético, cuántos son. Y el pueblo, que son los que están sujetos al derecho, políticos, civiles y sobre todo que tienen esa capacidad jurídica y que son reconocidos por el Estado. Y la nación es la sociedad natural de los hombres que están unidos en un territorio por todas las costumbres, lengua, vida y cuestiones comunes que tienen cada uno. Por último, el territorio. El territorio es un elemento de primer orden porque es donde ejerce el poder el Estado, en donde ejerce las actividades que se tienen que desarrollar y donde tiene sobre todo el poder coactivo y que fuera de esos límites ya no ejerce ese mismo poder. Las funciones pueden tener una parte negativa que habla sobre los límites estatales, que explique la actividad con los extranjeros dentro del territorio nacional, y la positiva en el aspecto físico de la población, de los recursos naturales que necesita y dentro del área geográfica donde tiene vigor el ejercicio de su propia normatividad. Cada uno de estos elementos regresamos un poquito a la lámina 12, donde habla sobre en la parte dogmática que son fundamentales para la teoría actual del Estado, que son el territorio, la población y su gobierno.